Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de los números racionales. Ya hemos conversado en una clase anterior acerca de los números enteros. Este grupo de números corresponde a otro conjunto con características y propiedades diferentes. ¿Qué son los números racionales? En primera instancia, se expresan por medio de la letra Q, es decir, mientras los enteros eran simbolizados por la letra Z, los números racionales se simbolizan por la letra Q. La expresión algebraica que definiría a los números racionales sería A sobre B, siempre y cuando A y B sean elementos de los números enteros y que B sea un valor diferente a 0. Es decir, todo número racional es aquel número que puede expresarse como una fracción de la forma A sobre B, siendo A entero y B entero. Expresado de otra manera, podríamos decir que un número racional es aquel decimal que puede expresarse como fracción. Eso significa que sí hay números que no pueden expresarse de esta forma, que corresponden a otro conjunto. Cabe aclarar que no todos los números decimales tienen las mismas características. El día de hoy vamos a analizar cuáles son esos diferentes grupos de números decimales. El primer grupo de decimales son los decimales exactos. Son números que tienen una cantidad limitada de decimales, es decir, sabes cuáles y cuántos decimales tienen. Por ejemplo, 2,45. Es fácil identificar que tiene tan solo 2 decimales. 0,49. De igual manera, puedes definir que hay 2 decimales tan solo. 12,245. De igual manera, puedes identificar que tiene 3 decimales. Es decir, un decimal exacto tiene una cantidad limitada de decimales. Tú puedes decir cuántos decimales tiene ese número. Como puedes observar en este ejemplo, 1,25 puede expresarse como una fracción. Cumple la condición principal de los números racionales. El segundo conjunto de números decimales son los decimales periódicos puros. Diferencia número 1 es que en este caso la cantidad de decimales es infinita, es decir, no podrás determinar cuántos decimales tiene. Sí puedes definir cuáles son, pero no la cantidad, pues estos son infinitos. En este tipo de decimales hay una parte que se repite, a esa se le considera la parte periódica. Si observamos el ejemplo, tenemos 2,33333 y los puntos suspensivos indican que este mismo número se extiende de manera infinita. Puedes identificar qué decimal se repite y será el 3. Esa es la parte periódica. Esta parte periódica puede estar conformada por uno o por varios decimales. Puedes observar el ejemplo de la parte de abajo, 24,373737 y así de manera infinita. Puedes identificar que la parte periódica es 37. En el tercer ejemplo también puedes hacer algo similar e identificar que la cantidad de decimales es 123. Como observas en el ejemplo, si quieres evitar colocar tantos números o puntos suspensivos, simplemente colocas sobre la parte periódica una rayita que significará que esa es la parte que se repite de manera infinita. En el caso del ejemplo, 0,6 con la línea en la parte superior indicará que el 6 es la parte periódica. Puedes observar que también puede expresarse de manera fraccionaria. Como tercer grupo están los decimales periódicos mixtos. Al igual que los decimales periódicos puros, la cantidad de decimales en este tipo de números es infinita. La diferencia está en que estos números tienen una parte periódica y una parte no periódica. Es decir, hay una parte del decimal que se repite mientras una parte no. Si observas el primer ejemplo, tienes 0,3454545. Puedes identificar cuál es la parte no periódica y cuál es la parte periódica. Si observas, el 3 aparece en solo una ocasión, sería la parte no periódica,
mientras que el 45, que es la cantidad que se repite de manera infinita, sería la parte periódica. De forma similar, en el siguiente número observas que la parte no periódica es 45, mientras que la parte periódica sería 3. La cantidad de decimales en cada una de estas partes puede variar. Si observas el ejemplo, la línea en la parte superior del número indica que esa es la parte periódica, es decir, la parte que se repite, mientras que el 75 sería la parte no periódica, es decir, la parte que no se repite. Como puedes observar, esta expresión o este tipo de decimales también pueden expresarse en manera fraccionaria. Entonces, dentro de los números racionales existen tres grandes grupos: los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos, cada uno con diferentes características, pero la que tienen en común es el hecho de que pueden expresarse a manera de fracción.